En Contexto. Después de lo ocurrido ayer, hemos visto señalamientos contra señalamientos, se echan la culpa los unos a los otros, la hora era más temprano, la hora era más tarde, no había manera de que el término fuera a las 2 de la tarde. Yo sigo esperando y no va a existir ese documento, lógicamente, porque es una falsedad. Esa combinación para que fuera a las 2 de la tarde, pero bueno, más allá de que si era a las 2, a las 4, a las 5, a las 12, yo decía solo unas horas antes, del lunes, que era prácticamente imposible lograr en horas lo que en meses. Había sido una enorme dificultad porque se miraba que había muy poca voluntad de lograr una alianza electoral real. Había más voluntad de imposición de un lado y de otro. Y había más desavenencias que cercanías. Entonces cuando vienen a decirme ahora unos que la culpa es de este o es del otro, al final la culpa es de los dos bandos. Porque nunca se pusieron detrás del interés nacional, que es lo que debería estar primero. Así que más culpa a este que el otro, eso ya queda a juicio de cada uno, sin soslayar los otros elementos que yo les he dicho acá, que han pesado del lado de Ciudadanos por la Libertad, que es el chantaje del Frente Sandinista para no lograr la unidad, por lo que significa para la señora Monterrey, para Eduardo Montealegre, para su esposa, para Álvaro Montealegre, que ella no cediese a ese chantaje. A propósito, más tarde estaremos publicando en Café con Bo un sorbito en el que hay una respuesta de Alianza Ciudadana o de C por L o de gente de C por L a este cuestionamiento que ha hecho Café con Voz. Así que espérenlo porque hay un sorbo que vamos a presentarles con una respuesta sobre esto relacionado con el chantaje de cárcel para Montealegre, cárcel para los Montealegre, cárcel para la esposa de Montealegre y amenazas en contra de la señora Montealegre, de la señora Monterrey, si llegaba a unirse con el otro bloque. Pero bueno, ayer Juan Sebastián Chamorro por la noche tuvo un conversatorio interesante con por lo menos 97, 98, 100 personas en la plataforma de Zoom. Estuvimos viéndolo porque queríamos escuchar más o menos esa plática de el precandidato de la Alianza Ciudadana sobre lo ocurrido. Y hubo varios cuestionamientos. Chamorro dijo que efectivamente los dos bloques son responsables y que lo que más les faltó fue hablar entre ellos. Creo que perdimos mucho tiempo sin hablar desde diciembre. Ustedes pueden revisar los blogs, mis entrevistas, mis declaraciones. Insistía mucho en el hecho de que no llegar a acuerdos es algo normal en política. Lo que no es normal en política es no hablar. Es decir, se perdió diciembre, enero, febrero, marzo, abril y esta parte de mayo, porque las reuniones comenzaron hasta la semana pasada. Entonces se pasó mucho tiempo en emplazamiento. No, es que veámonos en el Hotel Inter a las 9 con Denis Martínez de delante. No, es que tiene que ser así, es que tiene que ser individuales, no, es que tiene que ser grupales. ¿Recuerdan toda esa discusión? Entonces yo creo que ahí, de aquí estoy responsabilizando a ambos. Estoy haciendo, en este tema no estoy achacando a uno en particular. Creo que se perdió mucho tiempo, lamentablemente. Y en política creo que es importante hablar, es importante que vos tengas las conversaciones duras que tenés que tener. Y simplemente acá vino la fecha, la fecha de término de la alianza y nos agarró el reloj con estas conversaciones iniciales. Así que, bueno, realmente aquí tenemos responsabilidad todas las organizaciones por ese tiempo que se perdió no discutiendo, ¿verdad? Yo hubiera preferido que nos hubiéramos peleado, que nos hubiéramos discutido, pero no hubo
posibilidad de sentarse hasta la semana pasada. Y ahí está la clave. Que si vos llegaste más temprano, que si no me llamaste, que si me cerraste, que si me engañaste, que si... Eso ya a estas alturas es realmente irrelevante. Yo les dije, en horas es imposible lograr lo que en meses no se ha logrado. Es difícil. Y sobre todo cuando uno ve que se mantienen, o sea, te sigo llamando y ofendiéndote. Te sigo diciendo que me quiero acercar y te ofendo también. Una cosa pueril de parte de los dos grupos que demuestra lo mezquinos que son los dos. Unos más que otros. Sí, ustedes saquen la cuenta y eso ya, como les digo, no viene al caso porque aquí estamos. Y estamos fregados, para no decir la otra palabra. Sin embargo, Chamorro también insiste en que la votación masiva en noviembre puede hacerle agua la fiesta a Daniel Ortega y a Rosario Murillo. Esta mentalidad de que se la van a robar, Ok, quitemos la mentalidad de que se la van a robar y hagamos todo lo posible para que no se la roben. Y hacer todo lo posible para que el voto sea tan masivo que sea imposible que se la robe y que la ganemos. ¿Verdad? Entonces, y cuando tenemos días como los que hemos tenido el día de hoy, pareciera que la desesperanza agobia más que la esperanza, pero hay días después que cambian las cosas. Y política, es cierto que no soy político de mayor experiencia acá, pero ya tengo suficiente experiencia para saber de que en política ocurren cosas maravillosas, ocurren cambios y tenés que estar ahí en la lucha para que esas cosas vos puedas estar y ser parte del cambio. Es bastante inocente Juan Sebastián en ese sentido porque él no va a ser el candidato. De C por L, de Alianza Ciudadana, él no va a ser el candidato. ¿Cómo lo sabes, Luis? Porque doña Kitty prefiere a Arturo Cruz. Y eso no lo digo yo, me lo dice la gente de C por L. Gente que está en C por L y que me escribe, se arrecha conmigo, solo son volar riatas. Pero te voy a decir la verdad, pasa esto y esto y esto. ¿Y qué culpa tengo yo? Claro, no se los digo todo porque no soy chismoso, yo soy periodista. Los chismes esos de vericuetos y que lo que dijo este le dijo a la y la otra le dijo eso no es periodismo, eso es chismografía barata y basura. Porque sí me dicen cosas, yo valoro qué es lo que puedo decir y qué es noticia de verdad. Decir los chismes y que si este le dijo y que si el otro le respondió y que, por favor, aquí eso no lo encontramos. Pero definitivamente que, de nuevo, Juan Sebastián puede caerme bien a mí, le puede caer bien a usted, le puede caer mal a mí o le puede caer mal a usted, pero él no va a ser el candidato. Pueden hacer 10.000 encuestas y en las 10.000 encuestas puede aparecer Juan Sebastián Chamorro como el candidato que la gente pudiera preferir encima de Arturo Cruz, encima de, obviamente, de Vidaurre, encima del señor Américo, que no me acuerdo, Américo Treminio creo que se llama el otro, ¿no? Sí, Américo Treminio, y él no va a ser el candidato. Porque no es eso lo que está orientado. Está orientado que sea el señor Cruz. Y por eso dice, yo lo encuentro positivo el llamado a bueno, que nos la ganen peleándola. Pues, o sea, salir a votar y en política pueden ocurrir cosas maravillosas y los ríos se devuelven. Sí, pero todo está hasta ahora rayado de manera tal que Juan Sebastián, ni siquiera como vicepresidente, porque tiene que ser una mujer. Porque uno dice, hombre, a lo mejor es que está pensando que Cruz lo puede seleccionar como su candidato a vicepresidente. Eso tampoco puede ocurrir. Y por eso le digo, peca de inocente Juan Sebastián y dice, bueno, pues hay que seguirla peleando y hay que salir a votar. Bueno, en ese escenario, como está planteado, es difícil ser positivo. Pero bueno, es su visión y es lo que estaba compartiendo ayer en este grupo de Zoom. Me extrañó que, bueno, él dice que él no renunciaría bajo ninguna circunstancia a la Alianza Ciudadana y que respaldaría a un candidato único. ¿Quiénes son los candidatos ahora? Hoy día
los candidatos que tienen casilla son Miguel Mora, en el PRD, porque es el candidato del PRD, aunque la casilla se la han ofrecido a la coalición y va a haber una selección interna y el que resulte es el que va a ser el candidato. Pero bueno, Mora, si de pronto mañana se desintegra la coalición, Mora queda tranquilito como el candidato del PRD. Y por el otro lado, Cruz, porque es el favorito de la señora Monterrey. Entonces, ahorita tenemos a dos personas como posibles candidatos que tienen casilla. Los otros precandidatos están, diríamos, de alguna manera en el aire. En el aire. Es lo que yo puedo ver ahora. Que mañana puede cambiar la cosa. Bueno, esperemos que pase mañana. Pero es lo que estoy viendo hasta ahora. Y me extrañó que Juan Sebastián, en esa conversación con la gente, dijera a los exiliados que si pueden llegar a Nicaragua a apoyar con su voto, volvieran. Me sonó fuera de lugar, porque la respuesta fue ante el planteamiento de uno de los participantes que decía, bueno, el exilio debería tener el derecho al voto. No se va a dar porque no le conviene a Daniel Ortega nunca que el exilio vote. La mayoría lo repudia, en definitiva. Pero decía, por lo menos tenemos de hacer simbólicamente un voto. Entonces ya Juan Sebastián, simbólico es algo que bueno, es bonito para que se vea, pero efectivamente no tendría ningún alcance. Yo más bien invitaría, dice, a lo siguiente, escúchenlo para que ustedes tengan noción de la invitación que hace, que me parece a mí definitivamente fuera de lugar. Yo les quiero pedir que los que puedan venir para el día de las elecciones, yo sé que hay costos, está la pandemia de por medio, hay complicaciones, pero los que puedan venir y con los que puedan apoyar, es más que será necesario, ¿verdad? Que vayamos a Nicaragua a votar, que vayamos a respaldar. Me parece a mí que no voy a decir que Juan Sebastián no ha sido asediado, porque no es cierto, lo hemos visto. Que no ha sido golpeado, tampoco, lo han golpeado. Pero no es lo mismo ser un precandidato, una figura que está ahí en el ajedrez político, que ser Luis Galeano, que ser Alberto Ordóñez, qué sé yo, que ser Epifanio Martínez, cualquiera de los que estamos en el exilio. Y aunque yo soy periodista, eso no es ninguna armadura de defensa para decir que no me van a echar preso si yo llego a Nicaragua. Por el contrario, me convertiría en un blanco a seguir todo el tiempo y no estoy en disposición de eso porque ni mi esposa, ni mi madre, ni mis hijos tienen por qué soportar semejante brutalidad, ¿verdad?, en contra mía. Y yo hago el programa donde lo estoy haciendo y tengo la efectividad que tengo, gracias a su sintonía y a su preferencia. Entonces, decirnos a los exiliados que volvamos para votar, me parece a mí que no tiene definitivamente ningún sentido. La Comisión de Justicia y Paz emitió un comunicado en el que señaló que el tema del aborto, el aborto no tiene por qué ser tema de campaña electoral. Y yo creo que no existe de ninguna manera justificación para que ningún grupo, oigan bien, ningún grupo que esté en disputa electoral o que pretenda alcanzar cargos públicos a través de una contienda real o amañada como la que se avecina. A ver si ponemos el comunicado. Ningún grupo saque esta bandera para jalar para un lado y para el otro. Porque Ortega, por llamarlo de alguna manera y para recordarle, Ortega lo ocupó para que el cardenal Miguel Obando también creyera que él era un gran católico, un gran cristiano, respetuoso de la vida y penalizó el aborto terapéutico. El tema es tan álgido y tan complejo, ¿verdad?
porque desde el punto de vista cristiano, desde que estás en el vientre de tu mamá, para los grupos pro vida, ahí está un ser humano, un ser viviente que merece que su vida se respete. Pero Ortega, cuando logró acercarse al cardenal Obando y convencerlo de que era un hombre que se había convertido y demás, pues entonces puso el tema del aborto como uno de los elementos para congraciarse con él. Yo particularmente me alejo del tema por una razón particular, perdón y valga la redundancia, porque me parece que para campañas electorales esto no puede ser un tema de discusión. ¿Saben por qué? Porque en Nicaragua la crisis que vivimos no es por abortos. El que comience a discutir por abortos es porque quiere manipular de un lado y de otro sentimientos que no solucionan la crisis. De un lado y de otro, de los que lo aprueban y de los que lo desaprueban, quieren sacarle provecho a algo que es tan delicado, una fibra pero tan delgada, que es ruin de cualquiera, de un lado y de otro, tratar de ponerlo como algo a discusión, y entonces Ortega mañana va a salir porque el aborto es el tema a discutir. Me parece que el comunicado es adecuado. No ponga nadie ponga delante del país una discusión electoral alrededor del tema del aborto. ¿Y a cuenta de qué? Por eso les digo yo que es bajo tratar de jalarlo para tu lado y sacarle provecho y decir, este comunicado me favorece porque yo soy de los pro vida. Este comunicado no nos favorece porque somos nosotras mujeres que luchamos por el derecho a defender la vida de las mujeres. Todo eso puede ser una discusión que podemos tenerla, podemos pasar días, semanas y meses, si ustedes quieren, pero no es el tema principal de lo que ocurre en Nicaragua. Y sobre todo cuando el criminal Ortega no ha respetado la vida ni en el vientre de la madre ni fuera del vientre de la madre, ha masacrado a gente por decenas y por centenares en las calles, y ese no es el tema. El problema es Ortega. Ese es el problema. Y por tanto, cuando yo veo a la gente discutiendo sobre esto, digo yo, hombre, ¿cómo nos desviamos del verdadero problema a superar? Y me parece adecuado por eso que venga la Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Managua para decir, ¿saben qué? La iglesia cree que la vida se debe respetar desde la concepción. Esa es la visión que tiene la iglesia, ¿verdad? Y dice, el derecho a vivir es un derecho que debemos no solo respetar, sino promoverlo y defenderlo. Y eso es un asunto que no se puede tampoco entrar en una discusión que no tiene por qué entrar uno, si ya está clarísimo. Pero sí es importante el llamado que se hace a que este tema no sea una bandera electoral, porque no es realmente la principal problemática que tenemos los nicaragüenses. Entonces yo creo que es adecuado este comunicado de parte de la Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Managua. Entonces, hay que tenerlo presente, no hay que perderlo de vista, porque me parece a mí que de pronto andamos perdidos en pláticas, en conversaciones y en temas que nada tienen que ver. Eduardo Enríquez es jefe de prensa del diario La Prensa, jefe de información del diario La Prensa. Ismael López, nuestro colega periodista, tiene un espacio, unos podcasts que son muy interesantes, son entrevistas que hace, que se llaman Revelaciones. Ayer entrevistó a Eduardo Enríquez. Oiga bien, Eduardo Enríquez, el jefe de información del diario La Prensa.
preguntándole sobre lo que había ocurrido, ¿no? En relación a la frustrada alianza electoral. Y Eduardo dice de manera clara que hay grupos interesados en volver a lo que había antes del 2018, porque si se va Ortega no dejaría al país en paz y que como sus millones son más importantes, pues entonces juegan a que Ortega se quede y que el país vuelva a la estabilidad. Eduardo, después de que hemos visto, ¿no?, esta división y que ya estamos claros que la oposición va a acudir dividida a las elecciones de noviembre, ¿qué pasa si una de las dos fuerzas logra conseguir un candidato que entusiasme, que sea un excelente candidato, que logre aglutinar? Mira el escenario que a mí me preocupa, y yo lo he visto venir desde hace rato. Aquí hay un sector que lo que quiere es que las cosas se calmen. Hay un sector que lo que quiere es volver al escenario de antes de 2018. Ese sector sabe que si Daniel Ortega pierde elecciones y si Daniel Ortega tiene que pasar a la oposición, no va a haber calma en este país, porque ese hombre va a seguir queriendo gobernar desde abajo como lo hizo en 1990. Entonces ese sector ha decidido que prefieren participar, prefieren quedar en segundo lugar y prefieren que Daniel Ortega gane y después decir, como decían unos chavalos, bueno, pues ya está, hasta aquí nomás, dejemos de pelear y vamos para adelante. Ahí los vas a ver el 10 de enero o el 11 de enero a estos señores, cuando Ortega, que ya lo anunció, haga un llamado al diálogo para reconstruir la economía, cómo se van a ir a sentar rápidamente esos diputados con Daniel Ortega y van a ir a trabajar en ese diálogo. Entonces vamos a tener la visión de esta gente es, bueno, que Ortega se quede, no lo pudieron sacar antes, no lo van a poder sacar, entonces mejor que ahí se quede y veamos cómo vuelve esto a la normalidad. Es una visión, yo no te estoy diciendo que eso es bueno o es malo, pues probablemente es malo, porque este señor asesinó a gente, tiene ahí encarcelados y obligó gente al exilio, y uno pues en toda justicia debería exigir que este señor no debe seguir, mucho menos por las malas, en el poder. Pero bueno, hay un sector en este país que sobrepone y antepone a todo eso lo que le llaman la estabilidad. Mejor quedémonos tranquilos, que cada quien regrese a trabajar, que cada quien vea cómo sobrevive y que el país vuelva por la senda que llevábamos en el diálogo y consenso. Eduardo Enríquez, jefe de información del diario La Prensa. Y le preguntaba a Ismael, me pareció una frase, pero muy, muy acertada, recordarle que fue uno de los actores que quieren que todo vuelva a la normalidad, a lo que estaba en el país o a lo que prevalecía en el país antes de abril del 2018 y que llamaban el populismo responsable de Daniel Ortega. Y entonces le dice Ismael, si eso era en aquel momento el populismo responsable de repartir lo que desde Venezuela venía y dar un poquito de migajas que caen de la mesa del verdadero banquete que se estaba dando el Vetusto Ortega y Asesínica Murillo con sus compinches, si eso fuera populismo responsable, le dice Ismael, lo que estamos viendo hoy a partir de lo ocurrido cuando se cumplió el plazo para la alianza electoral, eso es pragmatismo irresponsable. Y vean lo que respondió el jefe de información del diario La Prensa. Pero si a Ortega se calificaba como su populismo responsable, esto debe ser calificado como un pragmatismo irresponsable, ¿no? Porque me estamos hablando de que habría un sector de la oposición que quiere competir pero no ganar. Bueno, claro que es un pragmatismo irresponsable y es la misma escena que había antes de 2018, cuando se les decía a estas personas, que oye, no es casualidad, ahí están en la alianza civil. Ahí está Ollán Aguerri, que era el representante de ese modelo de diálogo y consenso, ahí está en la alianza cívica.
impulsando la visión de que hay que ir solo acompañado de Arturo. Y yo le tengo muchísimo aprecio a Arturo, pero no nos olvidemos, viajó muy alegremente a China a ver el supuesto canal. Y que no me diga que no sabía, cuando por lo menos, si no sabía antes de montarse al avión, cuando se bajó del avión sí sabía que ese tal canal era un fiasco. Entonces, ahí están los que dicen, bueno, regresemos a la estabilidad. Sí es un pragmatismo irresponsable, porque desgraciadamente donde un país donde no hay instituciones, donde se impone un dictador y va a mantener en las calles a la policía para que la gente que quiera protestar la metan a garrotazos, entonces eso no tiene futuro, eso no tiene sostenibilidad. Entonces correctamente es un pragmatismo irresponsable. Están comprando 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, si querés, de estabilidad, como lo compraron la primera vez, pero al final volvemos no al punto cero, sino que todavía menos del punto cero, cuando desgraciadamente vuelva a estallar. Cuánta razón tiene Eduardo, porque se trata de volver a creer en que darle calor a la víbora es lo correcto. El inefable Miguel Obando lo dijo, y en aquel entonces, 18 de octubre de 1996, era el corrupto alemán el que se presentaba como la opción y la gente creyó en él. Lamentablemente después Alemán hizo las barbaries que hizo, pero Obando en aquella homilía les decía, ¿saben qué? Cuidado, no le den espacio, ni un espacio así, nada, a esta víbora que se llama Daniel Ortega. Recuérdenlo, aquí está, para que esto que menciona Eduardo Enríquez es lógicamente lo que está caminando lento pero fijo en el ajedrez de Ortega y de los compinches que buscan cómo posicionarse políticamente, pero no solamente eso, tener interlocutores directos a través de la oposición aquí en Washington. Sí, para que vengan a lavarle la cara, ya lo hicieron en el pasado, por el CAFTA, por la cuenta reto del milenio. Ay, ay, ay. Y entonces ahora procuran posicionarse como opositores y a la vez venir aquí a lavarle el rostro al criminal que lo tiene lleno de sangre, a su patibularia consorte, y estar bien ellos y estar bien el vetusto. No puedo decir la palabra, pero ustedes entiéndanme. Y bien, pero bien fregado el pueblo de Nicaragua. Recuerden lo que decía Obando. Aquí está. Tiene que tomar ciertas normas de prudencia. Si no, le puede pasar lo que dice una leyenda. 2 hombres iban caminando por el campo. Vieron en el camino que estaba una víbora. La víbora parecía que se estaba muriendo a causa del frío. Uno de aquellos hombres dijo, se está muriendo esta víbora por causa del frío. Creo que si le damos un poco de calor, no morirá. El compañero le dijo, ten cuidado, que yo creo que esta víbora ya mató a alguien porque salía de este hueco y mató a fulano de tal. Aquel dijo, las circunstancias han cambiado. Esta víbora no me hará nada. Yo le voy a dar calor. Se agachó, tomó en las manos la víbora, la metió entre su pecho para darle calor, y cuando le había dado calor, la víbora lo mordió y lo mató. Creo que el cristiano tiene que tener siempre prudencia. Por eso estos días debemos reflexionar qué es lo que más conviene para la patria. ¿Qué es lo que más conviene para la patria? La
víbora lo terminó engullendo a él mismo. Y Obando acabó su vida olvidado, solo realmente, porque para la figura que él llegó a representar en algún momento en Nicaragua, terminó solo, abandonado, manipulado, y simplemente decidió que su final fuese más triste de lo que es cualquier muerte, ¿no? Porque es una cosa bien lamentable que una figura como esta, que jugó un papel determinante en contra de la dictadura de Somoza, en contra de la dictadura sandinista de los años 80, en el proceso de transición de los años 90, después ha decidido, por razones que solamente él conoció en su corazón, relacionadas con su vida familiar, en su relación con Roberto Rivas y los hijos de doña Chepita Reyes, pues decidió lanzarse al vacío por eso y terminar de la peor forma posible su vida, repudiado por la mayoría de los nicaragüenses que vieron cómo se prestaba a dejarse manosear por Daniel Ortega y la criminal Murillo. Esta parábola sigue vigente. Y sigue vigente cuando escuchas a Eduardo Enrique de que quieren el gran capital entonces volver a donde estaban antes del 2018, y bueno, que ya paremos esto, tranquilicémonos y que la dictadura sea una dictadura light, porque entonces ya entre menos gente haya protestando, menos garroteados van a haber, y que estas imágenes de doña Deikel, que es bien bandida, son del viajecito que hicieron estos malandrines que tienen en la pantalla, nada más y nada menos que a China, para hablar del famoso canal interoceánico que Laureanito, tenor frustrado Ortega, llevó con la idea a Wang Jing a Nicaragua, y después hasta los empresarios, Arturito Cruz, ahí está este señor que es Benjamín Lanzas, que es de la Cámara de la Construcción, ahí está un señor Meléndez, ahí andaban todos en ese entonces, pero entusiasmadísimos porque ya miraban la gran infraestructura que supuestamente iba a ser el canal, ¿verdad? Ya estaba construida y miraban los millones para arriba y millones para abajo, y bueno, pues vamos para adelante, no hay nadie que nos detenga, viva el comandante Ortega, viva la compañera Murillo, porque si ellos viven, nosotros vivimos. Y ahí está el punto. Si ellos mueren, nosotros morimos. Y aquí vean qué interesante esta fotografía, ¿no? Ahí está Arturito con Eduardo Montealegre tocándole el hombro en una señal de amistad absoluta. Y bueno, pues ya el cuento que les he dicho yo, Montealegre, Kitty Monterrey, la esposa de Montealegre, el hermano de Montealegre, Álvaro Montealegre, y todo lo que está detrás de ese nefasto actuar para lograr la unidad en la alianza electoral. Fíjense ustedes qué interesante cómo lo que ocurre con gente que está lejos de toda esa podredumbre de serruchaderas de piso, de jaladeras de alfombra para que te caigas, de metadera de pie, de fuiste vos, el culpable sos vos. Vean Lenín Salas Blanca. Ayer escribió esto que me pareció, viniendo de él, que es un hombre que le ha tocado vivir en carne propia el asedio salvaje, brutal y además de eso inexplicable, injustificable. Acá está lo que puso en sus redes sociales luego de que se concluyó, digamos a la conclusión de que no iba a haber forma de lograr que los bloques se unieran en una alianza electoral. Vean lo que puso Salas Blanca. Que si estoy decepcionado, pregunto, no podría estarlo. Es nuestra lucha. Es mi lucha y es con amor. Es honesta. Que se decepcionen los que han truncado la unidad desde el principio. Los que no estuvieron presentes en ella y lo están ahora creyéndose y diciéndose que son los mesías. Ánimo. Fíjense ustedes cómo. Y ahí le faltó, y se lo agregamos nosotros, viva Nicaragua libre, firmes y dignos, porque es lo que dice Salas Blanca cuando le ha tocado hablar y plantear
sus posiciones. La profesora María Magdalena Munguía tenía 31 años de docencia allá en el municipio del Rosario, en Carazo. 33 años de docencia en educación básica, 15 de ellos en educación superior. Graduada de la UNAM Managua, pero además con una maestría en la Universidad Autónoma de Barcelona. Fue despedida. ¿Y saben por qué fue despedida? Porque ella a sus alumnos, y ahí tenemos la fotografía de la profesora Magdalena, aquí está la que tienen a la izquierda, invitó a sus alumnos a tener un debate sobre migraciones, ¿verdad? Y entonces el debate, que es más que interesante y además con una realidad palpable en Nicaragua, llevaba a los alumnos a decir las razones por las cuales se está emigrando. Y entonces parece que pasó por ahí uno de los docentes, que es Batracio, chupachancletas y calcetines de colores a más no poder, y se fue a la dirección a señalar a la profesora María Magdalena Munguía de estar quitándole, o mejor dicho, metiéndole en la cabeza a sus alumnos asuntos raros que no estaban muy acordes con lo que se debía estar impartiendo, porque eso hace pensar a los muchachos y eso es peligroso. Recuérdense que para ellos hacer pensar a la gente es un peligro. Y entonces la despidieron. Una mujer que tiene 33 años de docencia, 15 años de ellos en educación superior, con una maestría, pero además con un reconocimiento en todo el municipio del Rosario, en Carazo, simplemente porque le dijo a sus alumnos que hicieran un debate sobre la migración. Entonces, bueno, ¿cuáles son los elementos que hacen migrar? Bueno, la falta de empleo, la falta de oportunidades, buscar un país que te dé un mejor horizonte, la persecución política, la crisis sociopolítica, la delincuencia, la inseguridad, todo eso. Pero como hablar de eso es peligroso y es señalar las razones que empujan a la gente, ¿verdad? Las causas estructurales que hay en una sociedad para que eso ocurra. Uy, espérate, no. Eso no. Esa discusión de estos muchachos no nos gusta. No puede ser que nosotros la permitamos, la aceptemos, porque estamos poniendo en peligro que más adelante estos mismos chavalos se nos quieran revelar diciéndonos que somos culpables de lo que pasa con sus padres, de lo que pasa con su familia que se fue a otro país. Y bueno, pues comienza otra cuestión acá que no queremos que pase. Así está esa dictadura imponiendo, así está esa dictadura reprimiendo, así está esa dictadura estrujando, apretando y asfixiando al pueblo de Nicaragua, porque cualquier cosa que les parezca a ellos peligrosa, simplemente la van a sofocar. Antes que la profesora María Magdalena Munguía fuese despedida, ya su esposo lo habían también despedido. Pedro Pablo Mojica era docente universitario de la Facultad Regional Multidisciplinaria de la UNAM Managua, allá en Carazo, y como en abril del 2018 también se puso del lado correcto de la historia, entonces ya él lo habían facturado. Ahora le tocó a su esposa y así estamos. Así estamos en esa Nicaragua tan sufrida, tan pisoteada, tan abusada realmente por el Vetusto Ortega y la criminal Cinco Bollos Murillo. Voy a la pausa comercial y regreso con el doctor Cirilo Otero, sociólogo que va a hablar con nosotros sobre ahora qué sigue, ¿no? ¿A dónde estamos y para dónde vamos? ¿Qué es lo que él cree que puede ocurrir o qué debería de pasar para que lo que está trazado como lo que dijo, como dijo Almagro, la peor
de las elecciones. Nicaragua se dirige a la peor de las elecciones. Imagínense usted qué conclusión la de Almagro, ¿no? Ante ese escenario trazado, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Hay algo todavía que hacer? ¿Cómo se puede hacer? ¿De qué manera se puede evitar? Bueno, vamos a la pausa. Antes quiero invitarles a que todo asunto legal, acá en Estados Unidos, en la Florida, todo asunto legal, y en especial los problemas relacionados con migración, entonces usted se dirija a llamar o a visitar el consultorio del doctor Alfonso Oviedo. La oficina del doctor Oviedo lo está esperando y le ofrece sus servicios legales, que le ayuda a buscar soluciones que otros no encuentran. El doctor Oviedo le ayuda siempre a encontrar soluciones que otros no le dan. Resolver el problema de los migrantes es casualmente la prioridad del doctor Alfonso Oviedo y su equipo en el American Immigration Bureau. Alfonso Oviedo Reyes. Aquí en la Florida, pregunte por el doctor Alfonso Oviedo, todo el mundo lo conoce. Y la referencia es, casualmente, es de los mejores abogados de migración. Así que no pierda la oportunidad. 305-613-6409 es el teléfono. Entonces, que le resuelva su problema de migración o que le ayude a resolver su problema de migración el doctor Alfonso Oviedo Reyes. Además de eso, quiero recordarles que sus taxes en la Florida debe hacerlos con Arnoldo Castillo y la familia Multiservice. Y entonces usted estará participando en la rifa de un vehículo Toyota Camry 2021 que se estará llevando el próximo 17 de mayo. Usted puede llamar al 305-747-9516 o dirigirse a Lejeune Road y la 62 Street en el Northwest. Lo están esperando para que usted en estos últimos días tome la mejor decisión. Presentar sus taxes con la familia Multiservice y con Arnoldo Castillo. Pausa comercial y ya regresamos. Si desea informarse de lo que pasa en Nicaragua y el mundo, visita nuestro sitio web www.cafeconvoz.com. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Para mamá no hay distancias y para Claro tampoco. Por eso, ¿qué mejor para regalarle que un plan postpago? Que tiene hasta 100 gigas para navegar, YouTube gratis, redes sociales ilimitadas y llamadas ilimitadas a Claro. Contratalo en tus centros de atención al cliente.